Y como digo, el deseo de mi corazón es que esta lección sea de ánimo, de bendición para su vida, hermanos, y que Dios pueda estar hablando a cada uno de nosotros. Oramos y comenzamos. Padre, muchas gracias. Le damos en primer lugar por ser tus hijos, tener el privilegio, Señor, de estar apartando este tiempo para poder escuchar su palabra, para aprender más de ti, Señor, aprender tantas cosas, Señor, que están acá en el libro, esta santa palabra que tenemos, Señor, y que tú nos has dejado. Pedimos, Señor, que ella sea de ánimo, de aliento, de bendición a nuestro corazón, que nos ayude, Señor, a tener una perspectiva distinta de lo que es la vida cristiana, de cómo nosotros también necesitamos estar entendiendo, Señor, tu plan, y también decidir de una u otra manera, Señor, aportar con nuestra responsabilidad como hijo tuyo, Señor, de poder estar viviendo una vida conforme a lo que tú ya has designado, a lo que tú ya has planificado. Gracias, Señor, por la salvación en Cristo, y pedimos, Señor, que este tiempo sea ya como lo hemos dicho, lo he repetido un par de veces, que sea de mucha bendición, de mucho ánimo, no solamente los que estamos acá, sino para quienes están en sus hogares hoy día, mirando y escuchando, Señor, que podamos juntos, Señor, con tu palabra aprender más. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como dije, vamos a utilizar bastante la Biblia. Yo sé que van a estar ahí proyectando versículos bíblicos, pero bueno, como ya comencé mencionando que la escatología se puede estudiar de una forma particular o una forma general. Y cuando uno habla de la forma particular o individual, está considerando en primer lugar la escatología desde el punto de vista de aquellas cosas que van a suceder, que nos van a suceder en cierta manera a nosotros. Dice, debemos recordar que el primer punto de vista se concentra en los eventos futuros y últimos en la vida de los individuos. Aquí estamos hablando en forma personal, ¿ya? Entonces, este estudio lo vamos a estar centrando en los eventos que vienen, ¿ya? Y en la parte final de nuestras vidas, según la palabra del Señor. Y cuando hablamos de la parte final de nuestra vida, siempre hacemos mención a lo que es la muerte. Es como que uno completa el ciclo, ¿no? Uno nace, crece, se reproduce y finalmente muere. Es el ciclo de la vida, ¿no? Entonces, desde el punto de vista individual, vamos a estar mirando este punto que es importante con respecto a lo que tenemos que vivir. Es algo también que nos va a mencionar este estudio, la muerte en todas sus formas. ¿Cómo tiene forma la muerte? O sea, son como varias cosas que van a ir sucediendo. Por ejemplo, cuando una persona fallece, hay una pregunta, ¿dónde va? Hay un tiempo, ¿cierto? Hay un intermedio. También viene lo que es la resurrección, que la palabra del Señor lo va diciendo. Habla también de un juicio final. O sea, son varios eventos que van, ¿cierto?, haciendo referencia escrituralmente que van a estar viviendo las personas. Entonces, queremos enfocarnos con respecto a esto. Y cuando hablamos de la escatología general, ya está haciendo referencia desde la creación y cada uno de los eventos que van a ir sucediendo. No solamente donde afecta a las personas, sino que también va a afectar a este mundo. Usted sabe que este mundo, en el libro de Pedro, dice que este sistema ya va a estar, no va a estar, ¿cierto? La creación también gime por su redención. Entonces, vemos que solamente con respecto a la escatología general, está haciendo referencia a aquellos eventos futuros que afectarán la creación como un todo, ¿ya? Ahora, con respecto a lo que tenemos que tomar como introducción con respecto a nuestra vida, lo primero que podemos y necesitamos comprender es que nosotros, el ser humano, nos componemos de dos partes, ¿ya? La Biblia menciona, y lo vamos a ver en un versículo allí, que yo después se lo voy a mencionar y lo vamos a leer, donde está mencionando de que usted y yo, hermanos, tenemos dos partes, los componemos de dos partes, una material y otra inmaterial. ¿Dónde lo dice eso? Vamos a buscar allí, por favor.
Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Allí el apóstol Pablo está haciendo una clara mención sobre lo que acabo de decir, que el hombre, ¿cierto?, tiene una parte material y una parte inmaterial. Y dice allí el versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Cuando habla de esa palabra completo, está hablando de un todo, de nosotros, ¿cierto? Os santifique, dice, por completo. ¿Qué cosa? Todo vuestro ser, espíritu, alma, ¿y qué dice? Y cuerpo. Entonces, aquí están en este versículo mencionados, ¿cierto?, la parte que nos compone a cada uno de nosotros. Una parte material, que es nuestro cuerpo, y nuestro espíritu y alma, que es la parte inmaterial. Entonces dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, nos sirve realizar esta división, puesto que como escatología individual se refiere a los sucesos que pasan individualmente a las personas en el futuro. Estoy leyendo parte del material, dice, son acontecimientos que involucran la parte material y la inmaterial, y que solo consideran una parte. Ahora, vamos a ver algo importante con respecto a esto, ya introduciéndonos, ¿cierto?, en el punto de lo que le estaba mencionando, sobre la muerte. Hermanos, alguien dice que hay un refrán que lo único seguro que hay en esta vida es que es la muerte. Y la Escritura difiere un poquito de eso. O sea, no es tan así en el sentido de que quizás todos tenemos que cumplir el ciclo de la vida, pero Dios tiene determinado algo distinto. Porque es una verdad como a medias. Y el apóstol Pablo se va a encargar, hermanos, de mencionarlo y de decirlo de una manera muy clara ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 51, donde él está utilizando una palabra, y quiero que por ahí ustedes lo busquen. Dice 1 Corintios 15, 51, haciendo referencia a esto. Dice, he aquí os digo un misterio. Nosotros sabemos que un misterio es una verdad oculta que no ha sido revelada, ¿cierto? Ese es un misterio, no es algo tenebroso ni nada, sino que en su tiempo Dios se ha encargado de que nosotros vamos obteniendo luz sobre ello. Entonces, cuando hacemos referencia sobre la muerte, el apóstol Pablo dice ahí nuevamente en el versículo 51, dice, he aquí os digo, ¿qué dice? Un misterio. ¿Y cuál es ese misterio? ¿Cuál es esa verdad que no había sido revelada, pero ahora sí está saliendo a luz? Que dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos, dice, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Fíjate que el apóstol Pablo está haciendo referencia a algo que él estaba viviendo en el momento. Dice que los muertos, dice, déjame leer de vuelta, me perdí. Los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados. Él estaba mencionando porque él estaba vivo. Y él estaba haciendo referencia a los muertos que van a ser resucitados y transformados, y nosotros también seremos, que vivimos, dice, seremos transformados. Ahora, ¿por qué es necesario eso? Hermanos, vamos teniendo en cuenta lo que vamos mencionando porque es como una especie de introducción con respecto a lo que vamos a hablar. Porque el mismo versículo 53 dice que es necesario. Es necesario que esto ocurra, de que los muertos resuciten y sean transformados, y los que estén vivos también sean transformados. Porque dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y dice versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces
se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es necesario, ¿por qué? Porque vamos a estar delante de la presencia del Señor. Y ya no podemos estar así, tal como estoy yo y como está Julito. Necesitamos ser transformados porque vamos a estar delante de nuestro Señor. Él es santo. Y nada inmundo hay delante de su presencia. Entonces, ese va a ser el evento que se llama el arrebatamiento, ¿ya? Pero no vamos a centrarnos en el nombre en sí del evento que viene, sino en lo que estamos hablando, sobre la muerte. ¿Bien? Dice este versículo, este misterio, que no todos vamos a morir. Nos hace recordar, por favor, vamos allí a Tesalonicenses, un pasaje, quizás podríamos decirlo como complementario o paralelo, donde está haciendo referencia a que el mismo apóstol Pablo está compartiendo esto, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de esto, de los que duermen, de aquellas personas que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, fíjate, él obviamente estaba vivo, estaba presente escribiendo esta carta, está haciendo referencia, tal como en Corintios, a aquellas personas que habían muerto, y él también se estaba incluyendo como uno vivo, está haciendo mención a esto, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, dice, arrebatados juntamente con ellos. ¿Cierto? En las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto nos debe dar aliento a nuestro corazón. Es algo que vamos a vivir. Entonces, por eso la muerte no es, en cierta manera, según la Escritura, el fin del hombre. Porque el Señor, nadie sabe cuándo va a venir, pero puede, como el apóstol Pablo estaba diciendo, los muertos van a resucitar y nosotros los que vivimos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos, pero no llegó ese momento. El apóstol Pablo también experimentó la muerte física. Entonces, puede ser que en cualquier momento el Señor venga, capaz que venga en 10 minutos más. Y hermanos, y todos los que estamos aquí en esta sala, no gustamos la muerte. ¿Se da cuenta? Entonces, la muerte, en cierta manera, no es el fin del ciclo del hombre. Continuamos con respecto a nuestro tema. Vamos siguiendo, hermanos, para que no vayamos perdiendo, ¿cierto?, la intención de poder ver esto. Dice, voy a leer aquí un poquito el apunte. Dice: esta transformación tiene que ver con cambiar nuestra naturaleza corrompida y perecedera por una incorruptible e imperecedera, para encontrarnos con Cristo de las nubes. Sobre esto vamos a hablar, ¿cierto?, más adelante, porque ya estamos entrando en la escatología general de las cosas que vienen. Vamos a volver, ¿cierto?, sobre nuestro tema, que es la muerte. Si Cristo no viene por nosotros, hermanos, si Cristo no viene por nosotros, la muerte es lo que nos espera. La muerte física. Si Cristo no viene hoy, no viene a buscarnos todavía, la muerte es algo, un evento que nos va a venir. Vamos a experimentar, como muchos ya han experimentado. Los del Antiguo Testamento, recuerda ahí en Hebreos capítulo 11, donde hemos visto, ¿cierto?, esa lista de todos ellos que estaban esperando y no recibieron lo prometido, murieron. Bueno, todos ellos también están en un proceso especial que lo vamos a compartir. La muerte es la separación. Implica que había dos cosas unidas, ¿recuerdan? Nuestra parte material y la inmaterial. Bueno, la parte, ¿cierto?, cuando nosotros morimos físicamente, nos separamos solamente de la parte inmaterial de nuestro espíritu y nuestra alma. Dice la Biblia
la palabra muerte tiene más de un significado. Tiene más de un significado, tiene 3 significados y los vamos a ver juntos, hermanos, con varios versículos bíblicos. Y vamos a ver el primero de ellos. El primero habla de la muerte física, que es la separación del cuerpo con el alma y el espíritu. ¿Bien? Es la separación del cuerpo con el alma y el espíritu. El cuerpo queda en la tierra y la parte inmaterial, o sea, nuestro espíritu, nuestra alma, va, ¿cierto?, a un estado intermedio. No sé si me quieren hacer una pregunta. ¿Cuál es el estado intermedio? Hay un lugar donde van todos los muertos, ¿cierto? ¿Cómo lo menciona la Biblia? Son 2 nombres que en sí significan lo mismo, nada más que uno está escrito en hebreo y en griego, pero es lo mismo. ¿Cuál es el lugar? El Seol o el Hades, ¿cierto? Es donde van, ¿cierto?, las personas que han muerto. Y la Escritura, en cierta manera, también nos da luz. Hay una parábola ahí en el Nuevo Testamento sobre el rico y Lázaro, ¿cierto? Donde vemos que hay en cierta manera un lugar donde van todos. Y en ese lugar, ¿cierto?, está el rico y está Lázaro. Y uno está en tormentos y otro no. Entonces, se dice que este lugar intermedio es el lugar de donde están los creyentes, ¿cierto?, en el seno de Abraham, disfrutando, ¿cierto? Es como una antesala, ¿cierto?, a lo que va a venir. Entonces, cuando hacemos referencia a esto, hace mención a que la parte material va a quedar acá en la tierra y la parte, ¿cierto?, espiritual, nuestra espíritu, nuestra alma, va, ¿cierto?, a ese lugar intermedio. Vamos a ver allí algunos pasajes bíblicos con respecto a este punto. Esta muerte es la separación de lo físico con lo inmaterial. Sobre esta muerte tenemos los siguientes pasajes. Vamos a ver allí Génesis capítulo 5, verso 5. Sí. Diga. Alma y espíritu. Nuestro espíritu es lo que nos comunica directamente con Dios. Y la alma, pastor me va a ayudar si es que necesita complementar algo, nuestra alma es donde están asentados nuestras personalidades, donde está nuestro intelecto, emoción y voluntad. ¿Bien? Ahí en el libro de Génesis, dice en el capítulo 1, versículo 26, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y vemos que Dios hizo, bueno, sabemos cómo dice la Escritura, cómo Dios formó al hombre, ¿cierto? Del barro, tomó un poco de barro y después sopló aliento de vida. Bueno, hace referencia, ¿cierto?, a ese espíritu, ¿cierto?, que Dios nos dio, es algo que nos comunica directamente con Él y algo también que nos hace semejante a Dios es el hecho de que nosotros podemos pensar, ¿cierto?, sentir y, bueno, intelecto, emoción y voluntad. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso Dios es como que uno responde a que Dios no hizo robot, en el sentido de que va para allá y lo mueve así. Le dio esa capacidad para poder tomar decisiones. Recuerda que le dijo al hombre y a la mujer, de todo árbol del huerto podrás comer, pero dice que está ahí, no. Entonces, esa capacidad de poder ejercer ese dominio que Dios le dio, para poder entender, para poder, ¿cierto?, obedecer y actuar. ¿Bien? No sé si estamos más o menos. ¿Sí? Pastor, ¿quería decir algo? ¿No? Bien, excelente. Vamos allí entonces donde dice capítulo Génesis, capítulo 5, versículo 5, donde menciona lo siguiente. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, ¿y qué pasó? Y murió. Entonces vemos que ahí, en la desobediencia del hombre y de la mujer, ¿cierto?, produjo, ¿cierto?, de que el hombre entrase la muerte física en él, en su cuerpo. Bien, él vivió 130 años y murió. En Génesis capítulo 6, versículo 3,
también menciona la palabra y dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En Job capítulo 14, Job capítulo 14, versículo 1, dice allí, el hombre nacido de mujer, dice, corto de días y hastiado de sinsabores. Hace referencia, ¿cierto?, que la vida del hombre ya es limitada, tiene tiempo, ¿cierto?, de término. Y menciona allí Job, el hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado sin sabores. Y capítulo 9 de Hebreos, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, la parte que está mencionando ahí el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Sobre esta muerte rescatamos lo citado por Berkroff y Erickson. Dice que la muerte no es la cesación de la existencia, sino una separación de las relaciones naturales de la vida. O sea, yo ya no voy a poder compartir más, voy a estar físicamente ausente, ¿bien? Ya no voy a estar, vamos a experimentar la ausencia, ¿cierto?, de alguien, de algún ser querido. Ya nosotros no podemos verle más, no podemos compartir más con él. Pero eso no hace referencia a que hace sobre la aniquilación de que ya desapareció, sino que está en un estado distinto. ¿Bien? Ahora, de esta muerte debemos sacar las siguientes lecciones. ¿Por qué entró la muerte en las personas? En el plan original no fue así. Pero dice la Escritura ahí en Génesis capítulo 3, versículo 19, Génesis capítulo 3, versículo 19, dice que este tipo de muerte, la muerte física, que nosotros somos testigos que hemos experimentado a través de familiares, a través de amigos, a través de hermanos, a través de la información que tenemos de las noticias de día a día donde gente muere, dice que esto tiene su origen y el origen está en el pecado. En Génesis capítulo 3, versículo 19, recordemos ahí un poquito antes, dice, versículo 17 dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Versículo 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, acá está el origen, ¿cierto?, de esta muerte física, es a causa del pecado. La Escritura lo está allí mencionando. Y fíjate que a causa de este pecado que el hombre cometió, el hombre y la mujer, en Romanos 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no solamente el pecado tuvo un efecto en que entró la muerte a nuestro cuerpo físico, sino que también produjo una separación con Dios. Este es el origen, ¿cierto?, de la muerte. Es a través del pecado original. Segundo, dice que esta muerte es inesperada y aparece de una manera súbita. Vamos ahí a Salmo 39. Salmos 39, versículo 5. Dice, he aquí diste a mis días término corto,
y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Dice, la vida es como un soplo. Está hoy, pero no sabemos mañana. Allí en Lucas capítulo 12, versículo 17, el Señor Jesucristo lo ejemplariza o lo ejemplifica a través de una parábola, donde menciona, dice la Escritura, sobre alguien que estaba planificando su futuro, planificando cómo llevar su vida. Y decía ahí, versículo 17, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Lucas capítulo 12, verso 17. ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Vemos que él estaba planificando, ¿cierto?, su vida, su futuro, que no es malo que lo hagamos nosotros, ¿no? Pero él estaba, ¿cierto?, teniendo un énfasis especial en poder extender su tiempo, y para eso se iba a preparar, porque a lo mejor sabía que su físico iba a tener dificultades más adelante, no iba a poder trabajar, no sé, y tenía tanto en aquel momento que agrandó todo para poder guardarlo y para que él pudiese estar disfrutando, tal como dice allí la Escritura, donde dice que diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces habla, ¿cierto?, en cierta manera de la brevedad de la vida y de lo inesperado, de lo súbito que podemos perderla. Vemos y cómo ha sido también algo fuerte, ¿no?, en el mundo del fútbol, lo que pasó con este jugador, ¿no?, con Diogo, el portugués, ¿cierto?, que vemos quizás y podemos ordenar un poquito cómo fue su fin, ¿cierto?, en una jugada que tuvo en un partido, un caballero así de este porte le mandó un rodillazo aquí en su costado, ¿cierto?, y le produjo un problema en su pulmón. Y recuerda que después él tuvo una operación y el médico le recomendó que no viajase en avión. Y fue el motivo por el cual, ¿cierto?, arrendó el vehículo con su hermano y se fueron y falleció. Entonces quizás uno puede decir, mira, comenzó en esto, porque estaba asociado a que no pudo o no tuvo la alta de parte del médico para que fuera en avión y por eso arrendó el auto y pasó. Pero nadie pensaba, 28 años. Y vemos también cómo de un día para otro a veces hay personas que se enteran de una noticia, algo súbito. Bueno, hermanos, la muerte es algo que es inesperado. Y la muerte también es como consecuencia de lo que hemos visto, que es producto del pecado. La vida es un soplo. Está hoy, pero mañana no sabemos. ¿Bien? Y lo otro también menciona el apunte o el estudio que estamos viendo sobre la muerte, es que muchas veces la muerte es como un acto de misericordia. ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo es un acto de misericordia? Sí, es experimentar la muerte es complicado, es difícil. Provoca mucha dificultad en personas que a veces viven tiempos largos en sufrimiento interno, pero la Biblia menciona esto y dice, pensemos, dice, en los hombres malos que han existido a lo largo del tiempo. Imaginemos que su existencia fuese eterna. Hermanos, hoy en día en nuestro país hemos visto, bueno, no solamente acá, sino que en muchos lugares, que la maldad en el hombre, en el corazón del hombre, ha crecido de tal manera que ha producido una insensibilidad impresionante, en el sentido de que cada vez sus actos son desastres, son sin misericordia, sin piedad, al punto de uno decidir tomar la vida de otra persona porque me miró feo. Entonces eso es complicado y eso es producto también del pecado que ha producido, ¿cierto?, esa dureza, esa insensibilidad,
ese egoísmo de lograr cosas. Si tú no estás de acuerdo, pues, si tengo un arma, voy y te disparo. Hace pocos días atrás escuché una noticia en Ñuñoa de un empresario que fue perseguido por 2 personas y andaba con dinero. No sé cómo se habrán enterado. Son personas que se dedican a eso, salen a trabajar todos los días y se enteran quién anda con dinero. Y creo que lo hicieron arrodillar en el piso y le mandaron 2 disparos así. Y le sacaron el dinero. Quizás no había necesidad de matarlo, pero no están, tienen tanta insensibilidad, no les importa nada. Y por eso también aquí la Escritura menciona algo así, de que es un acto de misericordia. Vamos a Deuteronomio capítulo 17. No son mis palabras, son palabras también que salen directamente de lo que estamos estudiando, que es la Biblia. Ahí en Deuteronomio capítulo 17 está haciendo mención a algo que estaba sucediendo con respecto a las ofrendas, los sacrificios a Jehová. Y cuando se hacía de una manera incorrecta, eran aquellas personas que eran insensibles, que no estaban, ¿cierto?, atentos a poder obedecer lo que Dios decía. Y ahí en el capítulo 17, déjame leer ahí en el versículo 7, perdón, dice: la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Déjame leer unos versículos antes, del versículo 2 dice: cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, y que hubiere servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna, a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así, dice, morirán, perdón. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá. El que hubiere de morir no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces vemos también que esta muerte es un acto, en cierta manera, un acto de misericordia. Fíjate que también el Job, ya leímos ya el capítulo 14, mencionaba algo importante, que la muerte viene siendo un acto también de misericordia, porque la vida no está ajena a la vida física, ¿no? No está ajena a dificultades. Vemos personas que de una u otra manera nacen con problemas físicos desde su primer día de nacimiento. Hay personas que por diferentes cosas, por algún accidente, quedan muy mal físicamente, al punto tal de que su calidad de vida no es buena, para nada. Entonces, ahí la Escritura dice que el hombre nacido de mujer corto es día y hastiado de sinsabores. Hay situaciones en las cuales a personas les toca vivir situaciones complejas en la parte física. Y la muerte, en cierta manera, viene siendo un acto de misericordia, Pero fíjate también que cuando el creyente también vive una situación así, porque no estamos ajenos a eso. Fíjate, hoy día estuve compartiendo, fui a buscar los vasos para tener para el break, y estaba compartiendo con un hermano, y me comentaba de que la iglesia donde yo crecí, cuando me llevó mi madre, había un diácono en esa época, mi hermano Luis, y nos enteramos hace poquito que él está viviendo una situación especial con su salud, que es un cáncer que se le detectó rapidísimo, y ya está ahí en su casa esperando, más que nada. Ya vino su hija a Estados Unidos y no hay vuelta. Entonces vemos cómo él está viviendo una situación como compleja también, una persona a una edad avanzada, y a veces llegan situaciones, tal como dice la Escritura, dice hastiado de sinsabores. A veces llegan situaciones donde te complica de tal manera que
llegar a ese evento que está en la palabra de Dios viene siendo también un acto de misericordia, de liberarlo de sufrimiento, de alargar, ¿no es cierto?, una agonía, no solamente para él, sino que también para la familia. Entonces, hermanos, si nos toca vivir, si nos tocase vivir una situación así, fíjate lo que dice el libro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que los que aman a Dios, dice, todas las cosas. Cuando habla del todo, ¿cierto? Habla de todo lo que nos toque vivir, aún en momentos difíciles, aún la muerte, dice, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Uy, cómo me pasó la hora. Vamos rapidísimo. El segundo punto, la muerte, segunda muerte, ¿no? Con respecto a esto que es la muerte espiritual. La muerte espiritual en este sentido, ¿cierto?, hace referencia a la separación con Dios, ¿cierto?, en la esfera espiritual. Al entrar la muerte física a través del pecado original, ¿cierto?, todas las personas nacen en esa condición, nacen separados de Dios. Esa se le llama la muerte espiritual. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, me confundí, 6:23 dice, porque la paga del pecado, dice, es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, dice aquí el apunte, sobre esta muerte, sobre la muerte espiritual, MacArthur y Maue dice, una persona puede estar físicamente viva, eso es verdad, puede estar físicamente viva, pero muerta espiritualmente, o sea, separado de Dios. Bien, en realidad todas las personas son concebidas y nacen en un estado de separación espiritual de Dios. Salmo 51:5 menciona este proceso, este evento. Dice, 51:5 dice, he aquí, dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, nazco, ¿cierto?, con esta separación espiritual, o sea, separación con Dios por el pecado, ¿cierto?, original. Entonces, esto hace referencia a la muerte espiritual. Y esta muerte espiritual hace una mención especial allí en 2 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque se han de discernir, ¿cierto?, espiritualmente. Entonces, eso hace de que el hombre esté separado de Dios y que por sí mismo no pueda buscarle ni entienda las cosas, ¿cierto? Pero tenemos que ver algo especial y vamos a verlo juntos más adelante. Muerte espiritual, y la última dice es la muerte eterna o la muerte segunda. Vimos la muerte física, que es producida, ¿cierto?, por el pecado original, las personas empiezan a morir. La muerte espiritual, que es la separación de Dios, estamos vivos físicamente, pero separados de Dios por el pecado que mora en nosotros. Y tercero dice, habla sobre la muerte eterna o la muerte segunda. Esta es algo distinto, quizás, porque dice que esta muerte implica la separación del hombre de la presencia de Dios, pero por toda la eternidad. Esto habla, ¿cierto?, y hace referencia a esta muerte eterna o muerte segunda. Habla sobre la separación del hombre de la presencia de Dios por la eternidad. Algunos versículos. Apocalipsis 20, verso 14 y verso 15. Dice, y la muerte y el Hades, el lugar donde van los muertos, fueron lanzados, dice, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En Apocalipsis 21, versículo 8 dice también, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, y hay más versículos, pero no los vamos a leer por el tiempo, pero haciendo referencia sobre la muerte, ¿cierto?, implica la separación de algo que está junto, que son dos cosas, que es la parte material y la parte inmaterial,
Cuando morimos físicamente, la parte material queda acá y la parte, ¿cierto?, inmaterial queda, ¿cierto?, en un estado intermedio. Segundo, vemos que la muerte, el significado de muerte es separación. Y esta separación, ¿cierto?, implica dos cosas. Primero, que entró la muerte por el pecado. Segundo, estamos separados de la presencia de Dios. Y tercero, ¿cierto?, esta muerte implica una separación eterna de Dios por el pecado, ¿cierto?, que vivimos. Dice, lo expresado debemos concluir que cuando hablamos de muerte nos referimos a tres cosas. Primero, dice la parte material de la inmaterial, es decir, la separación del espíritu, del alma y del cuerpo, la separación de la vida real con lo corporal. Segundo, la separación a nivel espiritual del hombre con Dios. Y tercero, la separación eterna del hombre con Dios. Y bueno, hermanos, ya casi finalizando, ¿es el mismo final para todos? Aquí viene una pregunta. ¿Es el mismo final para todos de morir físicamente? Sí, puede ser. Vemos que hay un misterio, ¿no? No todos dormiremos, pero si Dios no nos viene a buscar, seguramente enfrentaremos la muerte. Segundo, ¿estamos separados de Dios? Sí, por el pecado heredado de nuestros padres, Adán y Eva. Eso significa que no estamos en comunión con Dios. Y tercero, dice que si morimos físicamente vamos a estar separados eternamente de la presencia de Dios. Ahora, ante esto, ¿hay alguna esperanza? Estando en este contexto de muerte en sí, ¿hay alguna esperanza? En Romanos 6:23 nos dice que sí. Comienza diciendo, porque la paga del pecado, dice, es muerte. Pero la segunda parte del versículo, ¿qué dice? Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entendemos que la paga del pecado es muerte y la consecuencia ineludible para nosotros es su final. Pero la dádiva, el regalo del don de Dios es vida eterna. Es decir, lo opuesto a la muerte. Si el pecador termina con la muerte, ¿cierto? El que está en Cristo termina con la vida eterna. ¿Se entiende? Si el pecador, su vida termina con la muerte, el que está en Cristo termina con vida eterna. La solución. Hay solución, hermanos, a las tres cosas. A la muerte física, hay solución a la muerte espiritual y hay solución a la muerte eterna. Hay solución. La solución a la muerte física. Hermanos, sabemos que la muerte física es la separación, ¿cierto?, de lo que puedo yo estar viviendo y experimentando acá. Si yo muero físicamente, hermanos, el día de mañana ustedes ya el próximo domingo no me van a ver, me van a recordar, pero yo voy a estar en un lugar, ¿cierto?, ahí esperando. Ya no voy a estar físicamente, y eso es verdad. Pero fíjate que aún eso tiene solución, porque la Escritura dice ahí en el mismo pasaje de Tesalonicenses, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que, dice, durmieron en él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y de qué manera vamos a resucitar? Con un cuerpo incorruptible, o sea, vamos a tener un cuerpo. Entonces, ya la muerte física tiene solución. Cuando el Señor venga, me va a resucitar. Y si estoy vivo, va a cambiar mi cuerpo. Vamos a tener un cuerpo transformado. Un cuerpo que me hace apto a estar ante la presencia del Señor Jesús. Un cuerpo transformado. Entonces, ¿sí tiene solución la muerte física? Sí tiene. Cuando el Señor venga, si yo ya no estoy acá, el Señor me va a resucitar con un nuevo cuerpo. Puede ser más lindo. No sé cómo voy a hacer, pero ojalá que sí.
Pero vamos a estar nuevamente con un cuerpo, pero ya un cuerpo transformado. Entendemos que hay algunos que no morirán, ¿cierto? Dice la Escritura, está esa posibilidad. Pero dice que Dios nos da la solución a nuestra muerte física. También la solución a la muerte espiritual, esa muerte, esa separación con Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 2, 1 de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Fíjate lo que dice allí Efesios capítulo 2, dice, versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué significa? Que Cristo barrió con la barrera divisoria, ¿cierto?, que nos estaba separando. Cristo, al morir allí en la cruz y al resucitar, nos dio vida y nos hace tener comunión nuevamente con Dios por la obra expiatoria de Cristo allí en la cruz. Hay más versículos, pero también lo último, ya terminando, solución a la muerte eterna, que es y se efectúa cuando una persona, aquella persona que rechaza al Señor y muere físicamente, va a experimentar la separación eterna con Dios en el lugar que está escrito en la Biblia, que es el lugar de sufrimiento, que es el infierno. Pero también tenemos solución a eso. La muerte eterna es la separación por siempre de Dios, estando sufriendo el fruto del pecado por la eternidad en el infierno. Pero ahora, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Hermana y hermano, ¿usted está en Cristo? Si está en Cristo, Jesús dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación. Si usted y yo, hermanos, tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya no vamos a experimentar esa muerte eterna, esa separación con Dios por el pecado, porque Cristo pagó por nosotros. Dice allí Juan 14, versos 1 al 3, versículos de aliento, de exhortación y de ánimo. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo nos aseguró, ¿cierto?, una eternidad con nuestro Padre a través de la obra allí en el madero de la cruz. Entonces sí hay solución para la segunda muerte. Para todos los que están en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Déjame leer una cita como conclusión, hermano, y vaya siguiendo, por favor, atentamente lo que dice la Escritura. Creemos que el mejor pasaje para poder ilustrar esta esperanza y esta certeza que nosotros debemos vivir y experimentar día a día es aquella que está allí en el libro de Romanos capítulo 5. Dice ahí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque cuando Cristo aún éramos débiles, a su tiempo, dice, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, de la condenación eterna, de la muerte segunda. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Me permito leer una parte del apunte. Dice, el pasaje nos dice que tenemos paz para con Dios. Antes éramos enemigos, lejos de Dios, muertos espiritualmente. Ahora hay paz. Cristo obró la reconciliación, siendo débiles, imposibilitados de enmendar nuestra situación de muerte. A su tiempo Cristo murió por los impíos. Dios mostró su amor para con nosotros en la cruz y seremos salvos de todo tipo de muerte por Él. Recuerda, vamos a morir físicamente, pero si Dios cuando venga nos va a dar nuevamente un cuerpo y vamos a volver a estar presentes, todos juntos. Solo algo para terminar. Dice, al contemplar la victoria de Cristo sobre la muerte, debemos considerar algunos pasajes. El primero de ellos es 1 Corintios 15, 54, donde dice, y cuando esto corruptible, mi cuerpo, ¿cierto? Que está en pecado, con la naturaleza pecaminosa, cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. Esa palabra o esa frase, sórbida es la muerte en victoria, es lo que produjo Cristo cuando murió y resucitó. Es como que la muerte pasó a ser nada. La muerte que entró en el hombre y que lo llevaba a la perdición eterna, pasó a ser nada. No es algo líquido que lo absorbió, no. Es como que lo tomó y lo hizo nada, ¿cierto? Y a través de esa victoria, ¿cierto?, que Él obtuvo, nosotros podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y por el pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte fue vencida por Cristo. Y esa victoria es traspasada a todos los que depositan su fe en el Señor Jesucristo, en la obra que efectuada allí en el madero de la cruz. ¿Qué debemos hacer con esto, hermanos? Segunda de Pedro 2:9. Segunda de Pedro 2:9 dice, 3:9 dice, el Señor dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo que hay en el corazón de Dios es que todas las personas puedan tener la oportunidad de arrepentirse, de conocer el Evangelio. ¿Y qué es nuestra parte ahí? De poder compartir el Evangelio. De poder compartir el Evangelio. Fíjate, hermanos, que este versículo no es para haciendo referencia a la gente que no conoce al Señor, es para nosotros. Y sí es para nosotros. Porque esta carta la escribió Pedro. ¿Y a quién la escribió? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, está hablando a creyentes, ¿cierto? El contexto, los destinatarios de este libro son creyentes, personas que tienen una fe igualmente en Cristo. Y en el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para aquellos que han depositado la fe en el Señor Jesucristo,
Pero ¿por qué estás siendo paciente con nosotros, hermanos? Es porque nosotros necesitamos expandir el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque hay un motivo, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces hay mucho que hacer todavía. Y Dios está siendo paciente con nosotros. El Señor no retarda su promesa, en cualquier momento va a venir. Pero el Señor es paciente con nosotros, esperando que actuemos. Necesitamos ser conscientes de lo que estamos gustando, disfrutando, anhelando, pero también sabiendo que hay personas que hoy en día están muriendo sin Cristo. Y esas personas van a esperar la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Necesitamos disponernos en las manos de Dios para que Él nos utilice. Hermanos, somos embajadores en nombre de Cristo. Eso lo dice 2 Corintios 5:20. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Ese debe ser nuestra función. Embajadores. Un embajador es el representante de alguien en un lugar. Y nosotros somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Y es como que si Dios estuviese rogando por medio de usted y por medio mío, para que personas se reconcilien con Dios. Vamos a orar, hermanos, y dejamos hasta acá para que podamos seguir compartiendo. Padre, muchas gracias. En primer lugar, Señor, por ser tus hijos. A veces no dimensionamos el valor que esto es en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Pero queremos, Señor, reconocer que necesitamos ir a ti y poder estar, en cierta manera, reconociendo, Señor, que somos ingratos, Señor. Ingratos porque tenemos una salvación tan grande. Tenemos, Señor, una esperanza tan viva, tan certera para el futuro, de poder estar viviendo toda una eternidad contigo. Pero queremos pedir, Señor, que nos ayudes y nos enseñes a ser sensibles, de tal manera, Señor, que lo que un día nosotros escuchamos por boca de alguien, de algún hermano nuestro, a través de una predicación, a través de algún familiar, cuando escuchamos el Evangelio y tu palabra, Señor, golpeó nuestro corazón, derribando todas aquellas cosas que impedían llegar a ti, y pudimos entender el mensaje de salvación de la obra de Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que eso mismo, Señor, que experimentamos, Señor, tú nos des la oportunidad para poder estar compartiendo con otros y poder disfrutar y anhelar también, Señor, estar gozándonos cuando una persona, Señor, se arrepiente. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay uno también para poder experimentarlo. Utilízanos, Señor, de tal manera que podamos rescatar a muchas personas, poder orar, poder apoyar. Hay tantas maneras, Señor, de poder, Señor, ser parte de lo que tú ya has planificado y nos está dando el privilegio a nosotros de ser parte. Gracias, Señor, por este tiempo, por estos estudios que son de tanta bendición para nuestra vida, como es la escatología. Gracias, Señor, porque en lo individual, Señor, tenemos una parte activa, pero gracias también, Señor, porque el problema tan grande que teníamos que era la muerte, ya no lo es para nosotros, a través de la obra de Cristo ahí en la cruz. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias.